mes después de esta visita, el señor Goriot recibió otra. Su hija, que la primera vez había llegado en vestido de mañana, vino después de comer y vestida muy elegantemente. Los huéspedes, ocupados en conversar en el salón, pudieron ver una linda rubia, esbelta, graciosa y demasiado distinguida para ser la hija de papá Goriot. Unos días más tarde, otra joven alta y bien proporcionada, morena de cabellos negros y ojos vivos, preguntó por el señor Goriot. Esta segunda hija, que la primera vez había ido a ver a su padre por la mañana, vino unos días más tarde después de comer, con vestido de baile y en coche. Goriot pagaba aún 1.200 francos de pensión. La señora Bauquer encontró muy natural que un hombre rico tuviera 4 o 5 amantes, e incluso le pareció muy inteligente que las hiciera pasar por hijas suyas. No le importaba que las enviase a la casa Bauquer. Únicamente, como estas visitas le explicaban la indiferencia de su huésped con respecto a ella, permitióse al comenzar el segundo año llamarle gato viejo. Finalmente, cuando su huésped cayó en los 900 francos, le preguntó qué pensaba hacer con su casa al ver descender a una de aquellas damas. Papá Goriot le respondió que esta dama era su hija mayor. «Entonces, ¿tenéis 36 hijas?», dijo con acritud la señora Bauquer. Repuso el huésped con la dulzura de un hombre arruinado que llega a todas las docilidades de la miseria. Hacia el final del tercer año, papá Goriot redujo aún más sus gastos, subiendo al tercer piso y poniéndose a 45 francos de pensión al mes. Prescindió del tabaco, despidió a su peluquero y dejó de ponerse polvos en el pelo. Cuando papá Goriot apareció por primera vez sin empolvar, su patrona dejó escapar una exclamación de sorpresa al advertir el color de sus cabellos, que eran de un gris sucio y verduzco. Su fisonomía, a la que secretas penas habían vuelto insensiblemente más triste de día en día, parecía la más desolada de los comensales. Ya no hubo entonces ninguna duda. Papá Goriot era un viejo libertino cuyos ojos no habían sido preservados de la maligna influencia de los remedios requeridos por sus enfermedades, más que por la habilidad de algún médico. El color desagradable de sus cabellos provenía de sus excesos y de las drogas que había tomado para poder continuarlos. El estado físico y moral del buen hombre daba pie para todos estos cuentos. Cuando su ropa estuvo gastada, compró tela de algodón a 14 sueldos la vara para sustituir su fino lino. Sus diamantes, su petaca de oro, su cadena, sus joyas, desaparecieron pieza tras pieza. Había abandonado el traje azul para llevar, tanto en verano como en invierno, una levita de paño basto marrón,
un chaleco de pelo de cabra y un pantalón gris de cuero. Fue enflaqueciendo poco a poco. Sus mejillas decayeron. Su cara, antes de expresión de felicidad burguesa, se avejentó desmesuradamente. Su frente se arrugó. Su mandíbula se hizo más destacada. Durante el 4º año vivido en la calle 9 San Genevieve, ya no parecía el mismo. El antiguo fabricante de fideos, de 62 años de edad, que no aparentaba más de 40, el burgués gordo y fresco, que tenía algo juvenil en la sonrisa, parecía un septuagenario idiotizado, vacilante. Sus ojos azules, tan vivaces, asumieron un tono turbio, habían palidecido. Ya no lagrimeaban y su borde rojo parecía llorar sangre. A unos inspiraba horror, a otros compasión. Unos jóvenes estudiantes de medicina, habiendo observado el descenso de su labio inferior y medido su ángulo facial, le declararon afectado de cretinismo. Una tarde después de comer, habiendo dicho la señora Bowker en son de burla: «¿Y bien? ¿Ya no vienen a veros vuestras hijas?», poniendo en duda su paternidad, papá Goriot se estremeció como si su patrona le hubiera pinchado con un hierro. «Vienen algunas veces», respondió con voz emocionada. «Oh, ¿las veis aún alguna vez?», exclamaron los estudiantes. «¡Bravo, papá Goriot!». Pero el anciano no oyó las bromas que su respuesta atraía. Había caído en un estado meditabundo que los que le observaban superficialmente tomaban por un abotagamiento senil debido a su falta de inteligencia. Si le hubiesen conocido bien, quizás se habrían sentido vivamente interesados por el problema que presentaba su situación física y moral. Pero nada había más difícil. Aunque hubiera resultado fácil saber si Goriot había sido realmente fabricante de fideos y cuál era su fortuna, los viejos cuya curiosidad se despertó acerca de él no salían de su barrio y vivían en la pensión como ostras en una roca. En cuanto a las otras personas, el torbellino particular de la vida parisiense les hacía olvidar, al salir de la calle 9 San Genevieve, como aquellos jóvenes despreocupados, que la árida miseria de papá Goriot y su estúpida actitud eran incompatibles con una fortuna y una capacidad cualesquiera. En cuanto a las mujeres que él llamaba sus hijas, todos compartían la opinión de la señora Bowker, la cual decía con lógica severa que la costumbre de suponerlo todo confiere a las viejas ocupadas en chismorrear. Si papá Goriot tuviese hijas tan ricas como parecían ser todas las damas que han venido a verle, no estaría en mi casa, en el tercer piso a 45 francos al mes, y no iría vestido como un pobre. Nada podía desmentir estas deducciones. Así, hacia el final del mes de noviembre de 1819, época en que ocurrió este drama, todos en la pensión tenían ideas muy definidas sobre el pobre anciano.
nunca había tenido hija ni mujer. El abuso de los placeres hacía de él un caracol, un molusco antropomórfico para clasificar entre los casquetíferos, decía un empleado del museo. Poiret era un águila, un gentleman al lado de Goriot. Poiret hablaba, razonaba, respondía. No decía nada en realidad, razonando o respondiendo, porque tenía la costumbre de repetir en otros términos lo que los otros decían, pero contribuía a la conversación. Parecía sensible. Mientras que papá Goriot, decía aún el empleado del museo, estaba constantemente a 0 grados Reaumur. Eugenio de Rastignac había regresado con una disposición de espíritu que deben haber conocido los jóvenes superiores o aquellos a los que una posición difícil comunica momentáneamente las cualidades de los hombres selectos. Durante su primer año de estancia en París, el escaso trabajo que requieren los primeros cursos de la facultad le había dejado la libertad de saborear las delicias visibles del París material. Un estudiante no tiene demasiado tiempo si quiere conocer el repertorio de cada teatro, estudiar las salidas del laberinto parisiense, conocer las costumbres particulares de la capital, escudriñar los lugares buenos y malos, seguir los cursos que divierten, hacer el inventario de los tesoros de los museos. Un estudiante se apasiona entonces por tonterías que le parecen grandiosas. Tiene su gran hombre un profesor del Colegio de Francia, pagado para mantenerse a la altura de su auditorio. En estas iniciativas sucesivas ensancha el horizonte de su vida y acaba concibiendo la superposición de las capas humanas que componen la sociedad. Si ha empezado admirando los coches en los campos elíseos, un hermoso día de sol, llega pronto a envidiarlos. Eugenio había sufrido este aprendizaje sin darse cuenta cuando partió en vacaciones, después de haber obtenido el título de bachiller en letras y de bachiller en derecho. Sus ilusiones de la infancia, sus ideas de provincia habían desaparecido. Su inteligencia modificada, su ambición exaltada le hicieron ver con precisión en medio de la mansión paterna, en el seno de la familia. Su padre, sus 2 hermanas y una tía cuya fortuna consistía en pensiones, vivían en la pequeña finca de Rastignac. Estas tierras, que rentaban unos 3.000 francos, se hallaban sometidas a la incertidumbre que rige el producto industrial de la viña, y sin embargo había que extraer cada año 2.000 francos para él. La vista de esta constante indigencia que le ocultaban generosamente, la comparación que se vio obligado a realizar entre sus hermanas, que le parecían tan hermosas en su infancia, y las mujeres de París, que habían realizado para él el tipo de una belleza soñado, el porvenir incierto de esta numerosa familia que se apoyaba en él,
la parsimoniosa atención con que vio que se recogían las más escasas producciones, la bebida hecha para su familia con las heces de la prensa. En fin, un gran número de circunstancias inútiles de consignar aquí aumentaron su deseo de prosperar y le dieron sed de distinciones. Como les ocurre a las almas grandes, quiso deberlo todo a su propio mérito. Pero su alma era eminentemente meridional. En el momento de la ejecución, sus determinaciones debían, pues, verse afectadas por aquellas vacilaciones que se adueñan de los jóvenes cuando se encuentran en alta mar, sin saber a qué lado dirigir sus fuerzas ni hacia qué ángulo hinchar sus velas. Si de momento quiso lanzarse enteramente al trabajo, seducido pronto por la necesidad de crearse relaciones, observó hasta qué punto tienen influencia las mujeres en la vida social y pensó enseguida en obtener protectoras. Debían faltar éstas a un joven fogoso e inteligente, cuya inteligencia y ardor estaban realzados por unas maneras elegantes y por una especie de belleza nerviosa que tanto cautiva a las mujeres. Estas ideas le asaltaron hallándose en medio de los campos, durante los paseos que antaño hacía con sus hermanas, que le encontraron muy cambiado. Su tía, la señora de Marsillac, presentada en otro tiempo en la corte, había conocido en ella a las máximas figuras de la aristocracia. De pronto el joven ambicioso reconoció en los recuerdos tan a menudo acariciados por su tía los elementos de varias conquistas sociales, por lo menos tan importantes como las que emprendía en la escuela de Derecho. La interrogó acerca de los lazos de parentesco que podían aún renovarse. Después de haber sacudido las ramas del árbol genealógico, la anciana señora consideró que todas las personas que podían servir a su sobrino entre la gente egoísta de los parientes ricos, la menos recalcitrante sería la señora vizcondesa de Besaún. Escribió a esta joven una carta en el antiguo estilo y la entregó a Eugenio, diciéndole que si tenía éxito acerca de la vizcondesa, ella le haría encontrar a sus otros parientes. Unos días después de la llegada, Rastignac envió la carta de su tía a la señora de Besaún. La vizcondesa respondió con una invitación al baile del día siguiente. Tal era la situación general de la pensión de la señora Bauquer a fines del mes de noviembre de 1819. Unos días más tarde, después de haber ido al baile de la señora de Besaún, regresó hacia las 2 de la madrugada. Con objeto de recuperar el tiempo perdido, el animoso estudiante se prometió, mientras bailaba, trabajar hasta que amaneciera. Iba a pasar la noche por primera vez en medio de aquel silencioso barrio, porque se había puesto bajo la fascinación de una falsa energía al ver los esplendores del mundo. No había comido en casa de la señora Bauquer. Los huéspedes pudieron, pues, creer
que no regresaría del baile hasta el día siguiente por la mañana, al clarear, como hacía a veces cuando volvía de las fiestas del Prado o de los bailes del Odeón. Antes de echar el cerrojo a la puerta, Cristóbal la abrió para mirar a la calle. Rastignac se presentó en aquel momento y pudo subir a su habitación sin hacer ruido, seguido de Cristóbal, que hacía mucho. Eugenio se desnudó, se puso las zapatillas, tomó una mala levita, encendió su lumbre de conglomerados de turba y se preparó diligente a trabajar, de suerte que Cristóbal cubrió aún con el ruido de sus grandes zapatos los preparativos poco ruidosos del joven estudiante. Eugenio permaneció pensativo durante algunos momentos antes de sumergirse en sus libros de derecho. Acababa de reconocer en la señora vizcondesa de Besaún a una de las reinas de la moda en París, y cuya casa pasaba por ser la más agradable del barrio de Saint-Germain. Por otra parte, tanto por su apellido como por su fortuna, esta mujer era considerada como una de las figuras más conspicuas del mundo aristocrático. Gracias a su tía de Marsillac, el pobre estudiante había sido bien acogido en esta casa, sin conocer la extensión de tal favor. Ser admitido en aquellos dorados salones equivalía a un título de alta nobleza. Al parecer, en aquella sociedad, la más exclusiva de todas, había conquistado el derecho de ir a todas partes. Deslumbrado por aquella brillante concurrencia, había cambiado apenas unas palabras con la vizcondesa. Eugenio se había contentado con distinguir entre la multitud de las deidades parisienses que se apretujaban en aquella casa a una de aquellas mujeres a las que enseguida debe adorar todo joven. La condesa Anastasia de Restaud, alta y bien proporcionada, era considerada como una de las mujeres más elegantes de París. Imaginen unos grandes ojos negros, una mano magnífica, un pie torneado, fuego en los movimientos, una mujer a la que el marqués de Ronquerollés llamaba un caballo de pura sangre. Esta fogosidad no le arrebataba ninguna ventaja. Tenía llenas y redondeadas las formas, sin que pudiera ser acusada de gordura. Caballo de pura sangre, mujer de raza. Estas locuciones comenzaban a sustituir a los ángeles del cielo, a las figuras oceánicas, a toda la antigua mitología amorosa rechazada por el dandismo. Pero para Rastignac, la señora Anastasia de Restaud fue la mujer codiciable. Se había procurado 2 turnos en la lista de los galanes escrita en el abanico. Había podido hablarle durante la primera contradanza. ¿Y dónde podré encontraros de ahora en adelante?, le había dicho de pronto con esa fuerza de pasión que tanto agrada a las mujeres. Pues en el bosque de Bolonia, en los Bouffons,
En mi casa o en todas partes, le dijo ella. Y el aventurero meridional se apresuró a trabar relaciones con aquella deliciosa condesa, tanto como le es dado hacer a un joven con una mujer durante una contradanza y un vals. Le dijo que era primo de la señora de Besaún. Fue invitado por esta mujer, a la que tomó por una gran dama y tuvo entrada en su casa. A la última sonrisa que ella le dirigió, Rastignac creyó necesaria su visita. Había tenido la suerte de encontrar a un hombre que no se había burlado de su ignorancia. Defecto moral, en medio de las ilustres impertinentes de la época, tales como Malincourt, Ronquerollés, máximos de Trailers, de Marseille, Ajuda Pinto y Vanedese, que estaban allí en la gloria de su fatuidad y mezclados con las mujeres más elegantes, Lady Brandon, duquesa de Lengeis, condesa de Kergarouët, señora de Cerizy, duquesa de Carigliano, condesa de Ferraud, señora de Lanty. Afortunadamente, el ingenuo estudiante fue a dar con el marqués de Montriviao, amante de la duquesa de Legais, un general inocente como un niño, el cual le dijo que la condesa de Restaud vivía en la calle de Herder. Ser joven, tener sed de mundo, hambre de una mujer y ver que se le abrían a uno dos casas. Poner el pie en el barrio de Saint-Germain, en casa de la vizcondesa de Besaún, y la rodilla en la Chaus-d'Antin, en casa de la condesa de Restaud. Penetrar con una mirada en los salones de París y creerse un joven lo bastante apuesto como para encontrar en ellos ayuda y protección en un corazón femenino. Sentirse lo suficientemente ambicioso para dar un soberbio puntapié a la cuerda sobre la cual es preciso caminar con la seguridad del saltador que no caerá, y haber encontrado en una mujer encantadora el mejor de los balancines. Con tales pensamientos, y delante de esta mujer que se erguía sublime junto a una lumbre de conglomerados de turba, entre el código y la miseria, ¿quién como Eugenio no habría sondeado el porvenir por medio de una meditación? ¿Quién no lo habría adornado con el éxito? Su pensamiento vagabundo meditaba en sus futuros goces y se creía al lado de la señora de Restaud, cuando un suspiro turbó el silencio de la noche y resonó en el corazón del joven, de suerte que éste creyó que se trataba del estertor de un moribundo. Abrió suavemente la puerta y cuando estuvo en el pasillo vio una línea de luz debajo de la puerta de Papá Goriot. Eugenio temió que su vecino se hallara indispuesto. Se acercó al ojo de la cerradura, miró al interior de la habitación y vio al anciano ocupado en trabajos que le parecieron criminales para que no creyera prestar un servicio a la sociedad, examinando bien lo que por la noche maquinaba el supuesto fabricante de fideos. Papá Goriot, que sin duda había atado a la barra de una mesa puesta al revés un plato y una especie de sopera de plata sobredorada, hacía girar una especie de alfiler alrededor de estos objetos
ricamente esculpidos, apretándolos con tanta fuerza que los retorcía probablemente para convertirlos en lingotes. ¡Demonios!, se dijo Rastignac, viendo el nervudo brazo del anciano, que con ayuda de aquella cuerda amasaba sin hacer ruido la plata dorada, como una pasta. Se trataría de un ladrón o de un encubridor, que para entregarse con mayor seguridad a su comercio se hacía pasar por tonto y vivía como un mendigo. Se preguntó Eugenio, incorporándose un instante. El estudiante aplicó de nuevo el ojo a la cerradura. Papá Goriot, que había desenrollado su cable, tomó la masa de plata, la puso encima de la mesa después de haber extendido sobre ella su colcha y la hizo rodar para convertirla en barra, operación que realizó con facilidad asombrosa. Papá Goriot miró con tristeza su obra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Apagó el estadal a cuya luz había retorcido la plata sobredorada, y Eugenio oyó cómo se acostaba dando un suspiro. «Está loco», pensó el estudiante. «Pobre criatura», dijo en voz alta papá Goriot. Al oír estas palabras, Rastignac juzgó prudente guardar silencio sobre este acontecimiento y no condenar inconsiderablemente a su vecino. Se disponía a volver a su habitación cuando advirtió de pronto un ruido bastante difícil de expresar y que debía ser producido por unos hombres calzados con escarpines que subían la escalera. Eugenio prestó oído y reconoció en efecto el sonido alternativo de la respiración de dos hombres. Sin haber oído el chirrido de la puerta ni los pasos de los hombres, vio de pronto una débil claridad en el segundo piso, en casa del señor Vautrin. «He ahí muchos misterios en una pensión», se dijo. Bajó unos peldaños, se puso a escuchar y el sonido del oro hirió su oído. Pronto se apagó la luz y las dos respiraciones se dejaron oír sin que la puerta hubiese chirriado. Luego, a medida que los dos hombres descendieron, el ruido fue debilitándose. «¿Quién va?», gritó la señora Bauquer abriendo la ventana de su habitación. «Soy yo que vuelvo, mamá Bauquer», dijo Vautrin con su voz gruesa. «Es curioso», pensó Eugenio al entrar de nuevo en su aposento. Cristóbal había echado los cerrojos. Hay que estar despierto para observar lo que sucede alrededor de uno en París. Desviado por estos pequeños acontecimientos de su meditación ambiciosamente amorosa, se puso a trabajar. Distraído por las sospechas que cruzaban por su mente acerca de papá Goriot, más distraído aún por la figura de la señora Restaud, que de vez en cuando aparecía ante él como la mensajera de un brillante destino, acabó acostándose y durmiendo a pierna suelta. De cada 10 noches prometidas al trabajo por los jóvenes, dan 7 de ellas al sueño. Hay que tener más de 20 años para velar. Al día siguiente por la mañana,
Reinaba en París una de esas nieblas espesas que envuelven la ciudad, de un modo que aún las personas más puntuales se equivocan con relación a la hora. La gente falta a sus citas de negocios. Todo el mundo cree que son las 8 cuando dan las 12 del mediodía. Eran las 9:30 y la señora Bowker no se había levantado aún de la cama. Cristóbal y la gruesa Silvia, que también se habían atrasado, tomaban tranquilamente su café, preparado con las capas superiores de la leche destinada a los huéspedes, y que Silvia hacía hervir mucho rato con objeto de que la señora Bowker no se diera cuenta de este diezmo ilegalmente cobrado. «Silvia», dijo Cristóbal mojando su primera tostada, «el señor Vautrin, que es un buen hombre, también ha visto 2 personas esta noche. Si la señora se inquietara por ello, no habría que decirle nada». «¿Y os ha dado algo, Vautrin?» «Bueno, me ha dado 100 sueldos, como diciéndome, calla, calla». «Salvo él y la señora Couture, los otros quisieran quitarnos con la mano izquierda lo que nos dan con la derecha», le dijo Silvia. «¿Y lo que dan?», respondió Cristóbal. «He aquí que desde hace 2 años papá Goriot se limpia él mismo los zapatos. Poiret prescinde del lustre y antes lo bebería que ponerlo en sus zapatos. En cuanto al estudiante, me da 40 sueldos. 40 sueldos no pagan ni mis cepillos. Nuestros puestos son todavía los mejores del barrio», le respondió Silvia. «Vivimos bien. Pero a propósito de Vautrin, Cristóbal, ¿os ha dicho alguien algo de él? Hace unos días encontré a un señor en la calle y me preguntó, ¿no vive en vuestra casa un señor grueso que lleva las patillas teñidas? Y yo le contesté que no, que ese señor no se las tiñe y que un hombre como él no tiene tiempo para eso. Le he dicho pues esto al señor Vautrin y él me ha contestado que había hecho muy bien, que respondiera siempre así y que nada hay más desagradable que dejar que conozcan nuestros defectos. Esto puede hacerle perder a uno la oportunidad de una buena boda. Pues a mí en el mercado han querido engatusarme para hacerme decir si le veía ponerse la camisa», respondió Silvia. «He aquí que en Val-de-Grâce dan las 10:15 y nadie se mueve. Todos han salido. La señora Couture y su joven compañera han ido a comulgar a San Esteban desde las 8. Papá Goriot ha salido con un paquete. El estudiante no volverá hasta después de clases, a las 10. Les he visto salir mientras estaba haciendo las escaleras. Por cierto que papá Goriot me ha dado un golpe con lo que llevaba y era duro como el hierro. ¿Qué estará haciendo ese buen hombre? Los otros le han hecho girar como una peonza, pero es una buena persona que vale más que todos ellos. No es mucho lo que da, pero las damas a las que él me manda a veces me dan magníficas propinas». «¿Las damas a las que él llama sus hijas?», preguntó Silvia. «De esas hay una docena de ellas. Yo solo he ido a la casa de 2 de ellas, las mismas que vinieron aquí. Y he aquí que la señora se mueve y va a hacer su acostumbrado escándalo. Me tengo que ir. Por favor, Cristóbal, vigila la leche. Cuidado con el gato». Silvia subió al apartamento de su dueña. «Son las 10:15 y me has dejado dormir como una marmota». «Nunca me había sucedido nada parecido», le dijo la señora Bowker a la gruesa Silvia. «Es la niebla, que puede cortarse con cuchillo».
Pero, ¿y el desayuno? Vuestros huéspedes ya han desayunado. La Michonneau y el Poiret no se han movido. No hay más que ellos en la casa y duermen como leños, que es lo que son. Pero Silvia, ¿tú los pones a los dos juntos? Los dos hacen buena pareja. Es curioso, Silvia, que haya podido entrar el señor Vautrin esta noche, después de que Cristóbal hubiera echado los cerrojos. Es que ha oído al señor Vautrin y ha bajado a abrirle la puerta. Y he aquí lo que vos habéis creído. Dame mi camisola, Silvia, y ve enseguida a ver el desayuno. Arregla el resto del cordero con patatas y dale peras cocidas, de las que cuestan 2 centavos cada una. Unos instantes más tarde, la señora Bauker descendió en el momento en que su gato acababa de derribar con la pata un plato que tapaba un bol de leche y la estaba lamiendo a toda prisa. «¡Mr. Gris!», exclamó. El gato huyó y luego fue a frotar su cuerpo contra las piernas de la dueña. «¡Silvia! ¡Silvia!». «¿Qué ocurre, señora? Mira lo que ha bebido el gato. La culpa es de ese animal de Cristóbal. Le dije que lo tapara. No os preocupéis, señora. Este será el desayuno de papá Goriot. Yo le añadiré agua y no se dará cuenta. No se fija en nada, ni en lo que come». «¿Y a dónde ha ido ese imbécil?», preguntó la señora Bauker poniendo los platos en la mesa. «¿Quién lo sabe? Hace negocios de 1000 demonios. La señora está fresca como una rosa». En aquel momento se oyó la campanilla y entró Vautrin en el salón cantando. «Buenos días, señora Bauker», dijo al ver a la patrona, a la que tomó galantemente en sus brazos. «Voy a ayudaros a servir la mesa. Acabo de ver algo muy curioso por casualidad». «¿Y qué es?», preguntó la viuda. Papá Goriot se encontraba a las 8:30 en la calle Dufín, en casa del orfebre que compra viejos cubiertos. Le ha vendido por una buena suma un utensilio riel hogar en plata sobredorada, bastante bien retorcido para no ser del oficio. ¿De veras? Sí. Yo volvía para acá después de haber acompañado a uno de mis amigos que se expatria a las mensajerías reales. He aguardado a papá Goriot para ver qué sucedía. Una historia de risa. Ha vuelto a subir a este barrio, a la calle de Grés, donde entró en la casa de un usurero conocido, llamado Gossec, un sujeto capaz de hacer piezas de dominó con los huesos de su padre, un judío. Un hombre al que sería difícil desvalijar porque pone sus escudos en el banco. ¿Y qué es, pues, lo que hace papá Goriot? No hace nada, más bien deshace, dijo Vautrin. Es lo bastante imbécil para arruinarse con sus hijas. Ahí está, dijo Silvia. «¡Cristóbal!», gritó papá Goriot. «Por favor, sube conmigo». Cristóbal siguió a papá Goriot y volvió a bajar enseguida. «¿A dónde vas?», preguntó la señora Bauker al criado. «A hacer un recado para el señor Goriot». «¿Y de qué?», dijo Vautrin arrancando de las manos de Cristóbal una carta en la que leyó a la señora condesa Anastasia de Restaud. «¿Y cuáles son las señas?», añadió devolviendo la carta a Cristóbal. «Calle de Elder. Tengo órdenes de no entregar esto más que a la señora condesa en persona». «¿Y qué hay dentro?», preguntó Vautrin poniendo la carta a trasluz. «¿Un billete de banco?». «Una letra pagada», exclamó. «Caramba, qué galante es ese hombre. Vamos, bribón», dijo poniendo su mano sobre la cabeza de Cristóbal, al que hizo girar sobre sí mismo como un dado. «Tendrás una buena propina».
La mesa estaba puesta. Silvia hacía hervir la leche. La señora Bowker encendía la estufa ayudada por Vautrin, que seguía canturreando. Cuando estuvo a punto, entraron la señora Contrao y la señorita Telefer. —¿De dónde venís tan temprano, mi hermosa dama? —preguntó la señora Bowker a la señora Couture. —Pues venimos de hacer nuestras devociones a San Esteban del Monte, porque hoy hemos de ir a la casa del señor Telefer. Pobrecilla, tiembla como una hoja en el árbol —repuso la señora Couture, sentándose ante la estufa, a la boca de la cual presentó sus zapatos que echaron humo. —Calentaos, pues, Victorina —dijo la señora Bowker. —Está bien, señorita, eso de rezar a Dios para que ablande el corazón de vuestro padre —dijo Vautrin acercando una silla a la huérfana—. Pero eso no es suficiente. Os haría falta un amigo que se encargase de cantarle las 40 a ese bárbaro que, según dicen, tiene 3 millones y no os da dote. Una joven bella tiene necesidad de dote en estos tiempos. Pobre niña, dijo la señora Bowker. Vamos, guapa, que el monstruo de vuestro papá será algún día castigado por lo que te está haciendo. Al oír estas palabras, los ojos de Victorina se llenaron de lágrimas y la viuda se detuvo ante una seña que le hizo la señora Couture. Si pudiera tan solo verle, hablarle, entregarle la última carta de su mujer, repuso la viuda del comisario ordenador. No me he atrevido a enviársela por correo, porque él conoce mi letra. Mujeres inocentes, desgraciadas y perseguidas, exclamó Vautrin interrumpiendo a la señora Couture. Ya veis cómo os encontráis. Dentro de unos días me ocuparé de vuestros asuntos y todo irá bien. Oh, señor, dijo Victorina lanzando una mirada a la vez húmeda y ardiente a Vautrin, el cual no se emocionó. Si supieses de algún medio para llegar a mi padre, decidle que su afecto y el honor de mi madre son para mí más preciosos que todas las riquezas del mundo. Si obtuvieses alguna mitigación a su rigor, rezaría a Dios por vos. Estad seguro de mi agradecimiento.